Bien, para empezar nuestro video sobre la explicación de la función de los factores bióticos y abióticos y la función que cumplen dentro de los ecosistemas. Primeramente, un concepto de lo que es ecosistema. Ecosistema es un conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas mediante procesos como depredación, parasitismo, competencia y más. El planeta Tierra es el único planeta reconocido que tiene las condiciones adecuadas para que estos organismos crezcan, reproduzcan y sobrevivan. Es decir, los factores bióticos y abióticos, que son factores del ecosistema y tienen un papel muy importante para su desarrollo como ecosistema y su funcionamiento. Los factores abióticos se pueden definir como componentes físicos y químicos no vivos, mientras que los factores bióticos son los factores vivos. Los factores bióticos como abióticos influyen en la supervivencia y reproducción. Ambos componentes están relacionados entre sí y un componente o un factor es eliminado o cambiado. Esto afectaría totalmente a un equilibrio del ecosistema. Vamos a hablar sobre la clasificación de los factores ambientales. Habíamos dicho que eran dos, factores bióticos y abióticos. Entre los factores bióticos tenemos a los productores, que son los que generan su propia materia orgánica, a los consumidores, que requieren que otros sinteticen su alimento, y los descomponedores, que son los que, como su nombre dice, descomponen la materia de organismos muertos. Factores abióticos, tenemos los físicos, que son la temperatura, el agua, la latitud y la lluvia. Y los químicos, que son el pH, la química de los suelos, la sanidad del agua o minerales. Vamos a hablar sobre lo que es el comensalismo. Es una interacción entre organismos de distintas especies, en la cual se beneficia de un tipo de organismo. La depredación, en cambio, es la situación en la que un organismo de una misma especie captura y se alimenta de otra especie, o inclusive cuando se da un canibalismo de su misma especie. El mutualismo es una interacción que se benefician ambas especies. Y el parasitismo es una interacción en donde una especie se beneficia y la otra es dañada. Para ello he buscado estas imágenes, como tenemos ejemplo de un comensalismo. Son las rémoras, que son los peces pequeños que se adhieren al tiburón para aprovechar su velocidad al nadar. El tiburón no recibe daño alguno, pero las rémoras sí reciben beneficio. Depredación. León y un venado. León es el depredador y el venado es la presa. El mutualismo. Un ejemplo claro es lo que pasa con la oruga y las hormigas. La oruga secreta un líquido dulce que sirve de alimento para las hormigas y a su vez con esto compra a las hormigas y las hormigas la protegen. De parasitismo tenemos, por ejemplo, los piojos en los seres humanos, en donde los piojos se benefician del ser humano al consumir su sangre y al tener un lugar donde habitar, y el ser humano se perjudica. Estas son unas imágenes de ecosistemas donde podemos ver varias especies y varias relaciones entre ellos, entre seres bióticos y abióticos. Tenemos el agua, el pasto, que es alimento, el agua que es vital para los animales. Aquí tenemos otra imagen de ecosistemas. Este es un ecosistema marino. Y ahora, para terminar y para entender la importancia de todo esto que hemos hablado para el equilibrio del ecosistema, voy a dar un ejemplo, como es, si una cantidad digna de luz solar, sin una cantidad digna de luz solar, algunas plantas no podrían sobrevivir y morirían. Entonces, habrá menos alimento para aquellos animales que comen plantas y esto va a producir un desequilibrio total. Entonces, con el ejemplo que quiero determinar,
que si es que alguno de estos factores, sean bióticos, sean físicos o químicos, sean seres bióticos o abióticos, existe una falla o existe una eliminación de ellos, se producirá un desequilibrio total en el ecosistema, lo que vendría a causar un daño y un mal funcionamiento del mismo ecosistema. Por ende, la importancia y la función que cada organismo cumple en el ecosistema y que no se debe variar ni tampoco de alguna manera el ser humano intentar dañar ese equilibrio y ese funcionamiento que tiene cada ser vivo o cada ser abiótico para así evitar dañar al ecosistema. Eso es mi exposición, mi biografía y muchas gracias.